Hermanos, es un gusto para mí poder compartir este tiempo junto a ustedes y bueno, traigo los saludos de la Iglesia Cristiana Evangélica en Parque Casas. Recíbanlo en el amor del Señor. Me han pedido especialmente que traiga los saludos de los hermanos hacia ustedes, así que cumplo. Y bueno, vamos a compartir juntos la meditación en esta noche. Ustedes ya están viendo el tema que vamos a desarrollar, tratar de juntos poder reflexionar en la palabra de Dios. Y bien, este es nuestro tema, la fidelidad del creyente en el servicio. Y tras el título, ustedes pueden ver una imagen, la reconocen, ¿no? El Señor Jesús lavando los pies de sus discípulos. Si bien no vemos el rostro, sí un pie y una mano lavando, sirviendo, haciendo un servicio hacia los discípulos, o también podemos ver hacia el prójimo. Esto va a encerrar nuestro tema en esta noche. Así que vamos a tratar de ver juntos, en primer lugar, un poco lo que encierra esta palabra, fidelidad. Se habla de fidelidad en todos lados, ¿no? Y ustedes saben, cuando encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, es en el griego que la encontramos y es pistis. No importa mucho el griego, pero sí el significado que deriva de esta palabra. Y podemos encontrar algunos sinónimos que nos ayudan a poder entender el significado de esta palabra fidelidad. Por ejemplo, lealtad, por ejemplo, constancia, exactitud, sinceridad, veracidad, confiable, digno de confianza, fidedigno. Esto es un poco algunos sinónimos que nos ayudan a comprender el significado de esta palabra fidelidad que aparece en el Nuevo Testamento, y en esta oportunidad vamos a ver ligada al servicio que tiene el creyente en el pueblo de Dios y en todo lugar. Ustedes saben que tenemos que partir de la base de que Dios demanda fidelidad porque Dios es fiel. No puede pedir nada de nosotros si Él primero no nos ha enseñado. Por eso Dios es fiel y demanda fidelidad de aquellos que somos sus hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7. Allí tenemos un texto solemne en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Dice el capítulo 7 de Deuteronomios, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Juntos, vamos, Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel. Por eso Él demanda fidelidad de sus hijos, como estábamos diciendo. La fidelidad de Dios se refiere también a su lealtad a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, Él tiene que permanecer fiel porque es propio de su naturaleza divina. Dios es fiel. Uno de los grandes atributos es que Dios es fiel. Él no cambia, no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios es un Dios fiel. La fidelidad de Dios se refiere a su lealtad a sí mismo y a toda su creación. Él permanece fiel con todo lo que ha creado. No cambia su carácter, ni dejará de cumplir todo lo que ha prometido. Ustedes saben que en la Escritura encontramos profecías que, bueno, diríamos, esto es imposible que ocurra, ¿no? Por ejemplo, cuando Israel fue nación, la Escritura lo decía, que iban a volver a su lugar, que iban a ser un pueblo, que iban a residir donde ellos estaban, después que habían sido esparcidos. Y esto se cumple en el 48, si mal no recuerdo, 45, 48, no estoy seguro, pero ellos vuelven a su lugar y son una nación establecida en el lugar que Dios le había dicho muchísimo antes. Y esto estaba en las Sagradas Escrituras. Dios cumple su promesa.
Dios cumple lo que promete, es fiel a su propia palabra. Él no puede faltar a su voz, a su palabra emitida. Ahora bien, la fidelidad de Dios se ve también en la naturaleza y en el cumplimiento de sus promesas, como estábamos viendo. Él sostiene la creación con el poder de su palabra, dice la Escritura. Él no puede hacer otra cosa de lo que Él no ha dicho. Él es fiel conmigo mismo, con la creación, con sus promesas, con lo que Él ha manifestado. Él es fiel. Tenemos un Dios fiel. Pero Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23, allí lo tenemos, dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Otro texto que confirma, certifica de que Dios es un Dios de misericordia y un Dios fiel que no puede faltar a su palabra. Ahora bien, como decíamos, Dios demanda de sus hijos, de aquellos que Él ha salvado, ha perdonado, ha justificado, ha lavado, ha sacado del lodo cenagoso, demanda fidelidad de sus siervos. Allí tenemos la próxima placa que nos dice esto: Dios demanda fidelidad de sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Obviamente nosotros. Nosotros somos aquellos que hemos alcanzado misericordia y que estamos subordinados, debajo. Él es la autoridad, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el que manda, Él es la autoridad, es la cabeza de la iglesia, es el que da la palabra de mando. Y nosotros, sus siervos, aquellos que le servimos, que estamos debajo, que estamos sirviéndole, Dios demanda fidelidad de sus siervos. Vamos a 1 Corintios capítulo 4. Miren, allí tenemos un texto muy lindo de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Miren, aquí en este texto tenemos una doctrina principal, ¿no? En primer lugar, que tengan los hombres, habla del testimonio, como servidores de Cristo. Porque bueno, en estos últimos tiempos estamos encontrando personas que se elevan a una autoridad que Dios nos ha delegado, ¿no? Somos siervos, hermanos. Somos tan solo siervos. Debemos entender esto. Lo que tenemos que hacer, eso debemos hacer. Solamente siervos del Señor. Tengan los hombres por servidores, siervos de Cristo y administradores. Obviamente, administramos, tratamos de llevar adelante los propósitos o las cosas que Dios nos ha dejado, como buenos administradores de los misterios de Dios. Ahora pues se requiere que los administradores sean hallados fieles. Somos siervos y debemos ser hallados fieles. Miren, vamos a ver algunas cosas importantes. La fidelidad del creyente, allí en la próxima placa. Miren, en primer lugar, como leíamos, debemos ser servidores de Cristo. Y la palabra que aparece allí como servidores de Cristo es uperete. ¿Saben quién era el uperete? Era el remero que iba en los galeones, en aquellos barcos que iban a remo. Tenían tres niveles: el inferior, el medio y el superior. El superior iba al aire libre, generalmente eran las personas que eran pagas para remar, eran empleados. El segundo y inferior nivel iban los esclavos, estos, los superetes. Y aquí el autor utiliza esta misma palabra para introducir esta palabra siervos, uperete, el remero de más abajo. Este remero de más abajo no tenía derecho a nada. Estaba allí encadenado, era un siervo, y si venía otro barco y embestía el navío, la nave, bueno, el siervo también naufragaba juntamente con la nave. Y fíjense, el autor aquí utiliza esta palabra, uperetes, el remero de más abajo. Miren, somos los de más abajo, estamos remando, trabajando, sirviendo al Señor como siervos.
nadie nos paga, nada nos da algo, sino servimos por amor, porque Cristo nos salvó. Y allí es nuestro trabajo, el remero de más abajo. Pero también el texto dice que somos administradores de los misterios de Dios. Y la palabra que aparece allí es eikonomos, de allí deriva la palabra economía, que es el arte de poder ordenar las cosas, ¿no? Eikonomos también podemos decir que es un mayordomo, aquel que administra, aquel que puede administrar las cosas de Dios. Dos cosas importantes que el creyente fiel debe tener en cuenta. En primer lugar, que somos siervos. Y en segundo lugar, que somos administradores, no dueños. Administradores. Porque hay personas que se adueñan de la iglesia, se adueñan de las cosas. No, tan solo somos administradores. Aún estos edificios no nos pertenecen. Todo lo que tenemos es de Dios. Y aún esto seguramente pertenece a una entidad filantrópica. Nadie tiene la escritura de esto. Somos administradores de la economía de Dios. Ahora bien, avanzamos. Pero miren, dijimos que cada administrador y cada siervo debe ser hallado como fiel. 1 Corintios capítulo 4, verso 2, se refiere a la fidelidad en el desempeño del ministerio. Miren, el Señor nos ha dado talentos, dones, que más adelante lo vamos a ver, para utilizarlo en la obra del Señor. Y nosotros debemos ponerlo al servicio al servicio de la obra y de los hermanos. Obviamente que esta fidelidad se refiere al ministerio frente a la iglesia de Dios. Vamos a ver 3 puntos y con esto vamos a ir terminando. La fidelidad en el uso de la palabra. Vimos la introducción de la palabra, la fidelidad, que debemos ser administradores, que tenemos que ser economos, pero también debemos ser fieles en el uso de la palabra. Miren aquí, tengan bien este primer punto. Dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia, con atención, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Miren, queridos hermanos, en estos últimos tiempos estamos encontrando muchas personas que no usan y que no trazan correctamente la palabra del Señor. Debemos tener cuidado y debemos ser fieles en el uso y en la aplicación de la palabra de Dios a nuestros corazones. El Señor nos demanda fidelidad en esto, y que no nos tiemble el brazo cuando debemos decir algo que corresponde y que a veces es duro, pero que la palabra de Dios nos enseña a hacerlo. Debemos ser fieles en el uso de la palabra de Dios. Primer punto a reflexionar. Pero también debemos presentarnos, dice el texto, aprobados como obreros y trazar bien la palabra de verdad. Primer desafío para la iglesia de Dios y también para cada creyente. ¿Cómo estamos trazando la palabra de Dios? ¿Cómo estamos usando la palabra de Dios? ¿Es ella la guía de nuestra familia? ¿Es ella la luz en medio del camino? ¿Es ella que cuando los temores azotan nuestra vida, es ella la que conforta el alma? ¿Es ella la que nos guía? ¿Es la voluntad de Dios expresada en palabras en la Biblia, en la Escritura, aquella que nos conduce? ¿Aquella que marca el camino recto? ¿Aquella que cuando encontramos las demandas de Dios, obedecemos? Debemos trazar con justicia y debemos tener fidelidad en el uso y en la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, a la iglesia y por consecuencia a todos los que nos rodean. La palabra de Dios es lo más preciado que Dios nos ha dejado. Es su palabra. Don Roberto Ochoa decía, es el pensamiento de Dios expresado en palabras. Y bueno, es esto lo que Dios nos ha dejado para que en medio de la oscuridad, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la muerte, sea ella nuestro consuelo, nuestra guía. Miren, hermanos,
un libro de consultas, es un libro para vivirlo, es un libro para experimentarlo, es la palabra de Dios expresada para nosotros. ¿Cuánto debemos ser fieles a ella? Y hay un viejo himno que solíamos cantar que dice: es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy, es la infalible voz del Espíritu de Dios. Oh, qué gozo a mi alma da cuando en la aflicción está. La palabra de Dios inconmovible, eterna. Los cielos pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria sea su nombre por su palabra. Debemos ser fieles a su palabra. En segundo lugar, hermanos, debemos ser fieles. Bien, vemos allí el uso. 2 Timoteo 2:2, allí lo tienen, lo que ha sido de mí ante muchos testigos, nos encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Debemos enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Tenemos otro texto allí, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque obviamente vamos a tener contradicciones. Fieles en el cumplimiento de la palabra, fiel también en el uso, fiel ser retenedor de la palabra como ha sido enseñada. Segundo punto, debemos ser fieles en el cumplimiento del ministerio. ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu tarea en medio del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu trabajo que el Señor te ha dado para ofrecerlo, para ponerlo en servicio de los hermanos? Miren, dice 1 Pedro capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, que dice, ministre, entréguelo, póngalo al servicio a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha dado dones, capacidades naturales también y dones especiales que vienen y provienen de Él para poner al servicio de la iglesia, de los hermanos, del prójimo. Cada uno de nosotros tiene a lo sumo, a lo menos uno, un don para poner al servicio de Dios. Y también debemos ser fieles en el cumplimiento del trabajo, del ejercicio de este don. Miren, allí tenemos algunas listas que hay una gran división en dones temporales y dones vigentes. Por ejemplo, no es tan importante que nos detengamos en esto, pero lo podemos mencionar. Hay dones temporales que fueron por un tiempo determinado y que ya no se hacen patentes en este tiempo. Por ejemplo, el de apóstol, fueron 12 solamente, los 12 que estuvieron con el Señor Jesús. El de profeta, que venía de parte de Dios y anunciaba la palabra. El que hacía milagros, como Pedro, que pasaba y su sombra sanaba a los enfermos. De sanidad, de lenguas, de interpretación de lenguas, de ciencia. Los estudiosos dicen que estos dones, muchos de ellos han cesado y no se hacen patentes. Su naturaleza era confirmatoria del mensaje apostólico y sus mensajeros. Validaban, certificaban la autoridad del mensajero de Dios. Una vez completado el canon, las escrituras, el canon bíblico, su necesidad no se hace tan patente. ¿Por qué? Porque la profecía está cerrada, ya no hay nada más que decir. Porque apóstoles no hay más, son los 12 que el Señor ya había designado. Milagros, claro, hay milagros, pero no como lo hacía Pedro, que certificaban su autoridad apostólica. Claro que creemos en los milagros, por supuesto que creemos en los milagros, en las sanidades, pero estos dones no se hacen tan patentes en estos tiempos hoy. Pero sí, hay dones que son vigentes, que son provechosos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, sabiduría, el don de repartir, esto aparece en la Escritura, el don de exhortación, el don de servicio, el don de misericordia, el don de fe, el don de enseñanza, el don de pastor maestro, el don de evangelista. Estos son operativos, vigentes, empleados para la edificación
del cuerpo de Cristo expresada en la iglesia local, como la iglesia aquí en Barrio Villa. ¿Se encontraron en algunas de estas listas? ¿Han pensado, hermanos, qué don el Señor nos dio? El de fe, aquellos que oran y el Señor les responde. Conozco personas que durante años, hermanos, años han orado y el Señor les respondió. Pero su oración fue constante, constante, constante. Y el Señor respondió. No hay otra forma de ejercitar ese don si no es orando, doblando las rodillas. El don de evangelista, aquel que sale y predica, el de pastor maestro, el que guía, el que apacienta, el que está con las ovejas y les enseña, el de exhortación, el de repartir. ¿Pensaron alguna vez en este don? Está en la Escritura. Aquel que reparte lo debe hacer con liberalidad. El de sabiduría, aquel hermano que te mira, te ve y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? Algo te pasa. ¿Y quién le dijo a él que me estaba pasando algo? El Espíritu de Dios. El don de sabiduría, el don de exhortación, de servicio. ¿Dónde nos encontramos, hermanos? Debemos ser fieles en el cumplimiento del ministerio. Y podemos preguntarnos, ¿cómo descubrir el don? Vos me decís que hay un montón de dones, pero ¿cómo lo descubro? ¿Cómo me doy cuenta? Miren, hay algunas pistas que podemos tener. Miren, en primer lugar, la facilidad. Porque si Dios te ha dado un don, vas a tener facilidad en ponerlo en obra. Luego el fervor. Miren, a un evangelista no lo van a parar ni con un camión. No nos van a parar, hermanos. A un hermano que tiene el don de enseñanza, enseña, pero en todos lados, hasta en el colectivo. Un hermano que tiene el don de repartir, el don de misericordia, cuando hay una necesidad y va corriendo, no lo para nadie. El fervor que tiene ese hermano para cumplir esa tarea, por allí va el camino. Facilidad, fervor y en tercer lugar el fruto. Cuando vemos que da fruto, que el evangelista trae personas a los pies de Cristo, que el que enseña, los niños, los adolescentes, las personas mayores, aprenden. Fruto, fruto, resultado. Bueno, estas tres pistas son importantes para poder descubrir el don. Facilidad, fervor y fruto. Debemos ser fieles en el cumplimiento de nuestro ministerio. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu tarea aquí en la iglesia local? Descubrirla y ponerla en práctica para edificación del cuerpo de Cristo. Habla con los hermanos. Pregúntale, ¿qué te parece? ¿Qué ves en mí? ¿Qué ves en mí que el Señor me ha dado? Debemos ser fieles en esto también y no ser flojos. Bien, también debemos ser fieles en el testimonio. Ya estamos terminando. Y esto debemos ser fieles. Donde en estos últimos tiempos el testimonio de tantos ha sido manchado, ¿no? Seguramente por algunos errores, pero debemos mantenernos fieles, fieles. Dice la Escritura de Dios en 1 Timoteo 4:12, ninguno, le dice a un joven, tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, ejemplo, testimonio. La gente, mire, lee nuestra vida, somos cartas abiertas. Ellos nos conocen, nos miran, nos observan, saben quiénes somos, nuestros vecinos saben quiénes somos. Las personas ven nuestro testimonio, nuestra vida, y eso habla de lo que somos. ¿Conocen que sos del Señor? En el trabajo, en la escuela, en la facultad. ¿Tus vecinos conocen que sos del Señor? Nuestro testimonio debe ser un testimonio potente, firme, claro, en medio de este mundo de oscuridad. No podemos meter la luz debajo del almud, debajo de un mueble. No podemos esconder la luz. Todos la deben ver. Nuestra vida debe ser una vida de testimonio. No lo debemos callar. Nuestros labios no deben estar sellados frente a tanta miseria en este mundo. Debemos ser testigos. Pequeños Cristos, imitadores del gran Maestro, para su gloria y su honra. Debemos tener una vida de testimonio. Primer punto era ser fieles en
¿Se acuerdan? Primer punto, ser fieles en el uso de la palabra. Segundo punto, ser fieles en el cumplimiento del ministerio. Y en tercer lugar, ser fieles en el testimonio. Allí tenemos un texto más, bueno, lo pasamos. Los 3 puntos que hemos visto, hermanos. Quiero que esto quede en nuestros corazones. Debemos ser fieles en el uso de la palabra, en el cumplimiento de nuestro ministerio y en el testimonio. Y terminamos viendo algunos hombres de Dios. Miren, a ver si lo tenemos allí. Sí, miren, Tíquico, dice la escritura de él, hermano amado, fiel ministro. De Timoteo, miren lo que dice de él, fiel en él. Yo leo estos títulos, hermanos, y mi corazón se derrite frente a la palabra. Que tu nombre y el mío sean con estos títulos. Miren, ¿quieren más? Epafras dice, consiervo amado, fiel ministro. Onésimo, ¿se acuerdan de Onésimo? Amado, fiel hermano. Los hermanos en Éfeso hablan en conjunto, santos y fieles. Ejemplos de fidelidad. Silvano, miren, hermano, fiel. Y podemos seguir, ¿cuántos otros? Pero miren, terminamos con este texto. Un día, si nosotros somos fieles al Señor, un día cuando estemos en su presencia, Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos, que esto sea un mensaje de aliento a la fidelidad a nuestro Dios. Necesitamos más que nunca ser fieles a Él, ser fieles a Cristo el Señor. Su gracia abundante jamás faltará. Su brazo potente os defenderá. Ser fieles a Cristo el Señor. Servirle de amor. Está con nosotros. Él está con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y que sea de aliento a nuestra vida su palabra para permanecer fieles. Y miren, fidelidad no significa impecabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Ser fieles no significa nunca pecar. Porque pecar vamos a pecar hoy, mañana, pasado, porque somos pecadores. Fidelidad significa caer, levantarnos y seguir. Gloria sea a su nombre. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos comenzar la semana de esta manera, alrededor de su palabra. Damos gracias a nuestro Dios también por la visita de nuestro querido hermano Miguel y toda su familia, preciosa familia, que le honra con sus vidas, que le sirve en el lugar donde el Señor lo ha puesto, que les conocemos de hace tantos años y podemos decir que este mensaje que ha traído Él para con nosotros hoy es algo que es real en su vida. Les conocemos siervos de Dios, desinteresados y fieles, y por eso es un privilegio que tanto Miguel como su esposa y su bebé hayan estado con nosotros hoy aquí. También es un privilegio que usted que nos visita haya estado aquí, y este mensaje creo que es una alerta para nuestra vida. Y si nos ponemos una mano en el corazón, creo que tenemos que pedirle perdón al Señor, porque a menudo nos encontramos viendo nuestra vida que no hemos sido lo suficientemente fieles que debiéramos haber sido, que aún después de muchos años de creyentes nos sorprenden las cuestiones en nuestra vida, nuestro propio carácter, nuestras decisiones, nuestros comentarios que niegan ser fiel a Cristo. Y Dios está demandando de nosotros hoy realmente que seamos fieles. Qué bueno con lo que terminó nuestro hermano recién. No significa ser infalible. No necesitamos aspirar a ser perfectos para ser fieles. Dios desea realmente encontrarnos en nuestra humillación y en nuestra simpleza de espíritu como hombres y mujeres que de todo corazón guardan su palabra y son fieles a Él. Quiera el Señor realmente bendecir su palabra y que pueda ser hallada así la iglesia aquí en Barrio Vila. Que pasado el tiempo, como decía Miguel, qué gloria sería que así como aquellos nombres escriturales allí, también tu nombre y el mío esté subrayado
con letras de oro en la eternidad, porque fuimos hallados fieles. Que seamos realmente fieles. ¿Es difícil? Es difícil. Nada es sencillo. Pero qué gloria ser hallado fiel delante de la presencia de Dios.